Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al último webinar de este curso de Confluencia Movimiento Feminista. Como sabréis, si nos habéis seguido, hemos dedicado este año a analizar el impacto del lobby transgenerista en la agenda feminista. En otoño nos centramos en la comparación entre lo que llaman educación sexual integral y lo que llamamos educación afectivo-sexual feminista, que obviamente quieren sustituir, como todo lo que vienen haciendo desde el inicio de esta suplantación de nuestra agenda. En el segundo trimestre analizamos el impacto y esta apropiación incluso de las identidades de las mujeres lesbianas y de sus luchas con compañeras lesbianas. Y ahora, para cerrar, lo dedicamos a analizar y denunciar la implicación directa del lobby transgenerista en la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. De hecho, lo hacemos hoy, lo celebramos hoy, jueves 18, a modo de calentamiento de motores para el próximo sábado 20 de junio, que 6 años seguidos hemos organizado estas concentraciones en todas las ciudades en las que ha sido posible uh, para protestar por esta usurpación de la agenda feminista, es decir, luchamos por la agenda feminista y contra las leyes trans. Empezamos en 2021, 2026, va a ser nuestro quinto año de hecho, y ahora además se une la exigencia al Tribunal Constitucional para que haga su trabajo y haga el favor de emitir una resolución, por supuesto, declarando inconstitucional la ley trans, que como sabemos es anticientífica, antidemocrática y antifeminista. Entonces, esta tarde tenemos con nosotras a Laia Pardo, a Berta García y a Amparo Domingo, y yo tengo el honor de conducir este webinar. El orden va a ser exactamente el mismo que os he mencionado ahora. Harán sus intervenciones en 15, máximo 20 minutos cada una y después abriremos posibilidad de preguntas y coloquio, no sin antes dar la voz a nuestras compañeras de las criadas para que nos anuncien su campaña. Por lo tanto, bienvenidas, bienvenidos y doy la palabra a Laia Pardo. Laia Pardo es profesora de formación profesional agraria y activista feminista en FAN Força y en el Front Abolicionista del País Valencià. Además, formó parte del equipo de análisis de la guía Queer Pro Porno Transgenerista Els nostres cossos, els nostres drets, nuestros cuerpos, nuestros derechos, que intentaba, como no, también tergiversar el famoso material del feminismo de la segunda ola, Our Bodies, Ourselves, que hicieron nuestras compañeras norteamericanas, ¿no? Ellas consiguieron que con su análisis se expusiera exactamente cuál era el contenido absolutamente pornificador y transgenerista de esta guía para educación secundaria y que consiguieron, digo, que se retirara en el País Valencià, aunque sigue vigente, por ejemplo, y consultable en Cataluña y nos consta que se puede seguir utilizando porque está disponible online. Cuando quieras, Laia. Muchas gracias. Bueno, vengo un poco en representación del Front. Silvia ha comentado un poco, a grosso modo, de qué se trata esta guía educativa. Yo no estuve en el proceso de análisis porque entré más tarde en el Front, pero sí que se ha intentado, por ejemplo, pues que haya una participación de más compañeras, en este caso yo, pues porque se vean más caras, ¿no?, dentro de este conflicto y porque pues para muchas de ellas resulta saturante, ¿no? Han sido muchos años ya desde que se publicó la guía, se hizo el análisis y todas las denuncias y bueno, y hace falta un poquito de relevo. Entonces, estoy aquí en representación de ellas realmente y espero, bueno, espero hacerlo bien. Como ha comentado Silvia, esta guía yo le he puesto un subtítulo a esta guía, ¿no?, como el peligro del transgenerismo como vía para la educación sexual en la adolescencia, porque bueno, pues es una guía que recoge toda la teoría queer, todo su marco teórico es teoría queer y transgenerismo, y vamos a ver poco a poco cómo se desarrolla esto. Si pasamos la siguiente diapositiva. Vale.
Os voy a contextualizar un poco el por qué estamos aquí. En el último Congreso Internacional de Dofenco, que tuvo lugar el 21 y 22 de febrero de 2026, se nos invitó a presentar un póster sobre la lucha que habíamos desarrollado en la denuncia de esta guía. Entonces, a raíz de esto, de la presentación de este póster, se nos invitó a comentar un poco el contenido de esta guía dentro de este webinar. Pasamos a la siguiente. Vale, entonces, bueno, para que tengáis un poco una idea de cómo se desarrolló todo el análisis, en 2018 se publicó la guía Els nostres cossos, els nostres drets. Fue publicada por la Asociación por la Coeducación como un material educativo para secundaria y formación profesional. Más tarde, en 2020, se elaboró por parte del Front Abolicionista este informe crítico. Más de 20 compañeras estuvieron participando en un análisis de un documento de más de 1000 páginas y de ahí se han extraído pues, análisis individuales de cada capítulo y luego un informe de 15 páginas que recoge un poco las conclusiones generales. Este informe recoge pues, la denuncia hacia la guía y indica pues, que normaliza e incita el consumo de pornografía, prostitución, normaliza los vientres de alquiler y trata los conceptos sexo y género de manera antifeminista y anticientífica, pues como bien lo hace la teoría queer, ¿no? La Conselleria de Educación, gobernada en aquel momento por el tripartit, por partidos de izquierdas, no aceptó esta crítica y defendió el contenido de esta guía y permaneció durante varios años como material didáctico recomendado. Si pasamos a la siguiente. Bueno, hubo unos intentos de difusión de esta crítica pues mediante ruedas de prensa, se intentó también hacer un mini documental y lo único que se consiguió de alguna forma fue una segunda edición de la guía con, bueno, la retirada de algunos de los contenidos. Por ejemplo, se eliminó el contenido relacionado con la prostitución, la asistencia sexual, los vientres de alquiler, pero se añadió más propaganda transgenerista, se mantuvo la incitación a la pornografía y a la hipersexualización. Vamos a la siguiente. ¿Vale? Esta guía continuó en 2023 como recurso educativo oficial. En 2024 se insistió en su retirada y por fin fue retirada, pero más que por una aceptación a esa crítica, fue más por un cambio del gobierno. Entonces, actualmente, como comentaba Silvia, la guía de esos tres cosas ya no está recomendada en los repositorios oficiales de Consellería, pero sí que se puede encontrar en otros repositorios, como por ejemplo el de SIDA Study. Y ahora, a partir de la siguiente diapositiva, pues os cuento un poco más cómo está estructurada la guía. Bueno, la comisión investigadora concluyó dentro de este informe que había ausencia de coeducación en las bases teóricas, falta de participación de la comunidad educativa y de las personas expertas en sexualidad en su elaboración. Tiene un enfoque centrado en la diversidad y la identidad individual, no está centrado en la igualdad. Tiene un tratamiento confuso del sistema sexo-género, refuerza los estereotipos, falta rigor científico en todos los contenidos, tiene contenidos además inadecuados para la edad y el desarrollo madurativo del alumnado, se presentan actividades para algunos niveles educativos que rozan el abuso infantil, tiene un posicionamiento favorable hacia la pornografía, ausencia de referencias de crítica a la prostitución, posturas favorables hacia gestación subrogada o vientres de alquiler, promociona además la hormonación temprana y las modificaciones y tiene una falta de aproximación en relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, promoviendo así la misoginia y el antifeminismo.
más o menos se puede constatar que en toda la guía pues, hay una ausencia de la coeducación y se usa constantemente la llamada teoría queer y el transgenerismo como la base conceptual y práctica para esa educación sexual para nuestros adolescentes entre 12 y 17 años. La guía despliega todo el abanico que manejan, todo el abanico conceptual y de prácticas que manejan estas dos ideologías y que además pues ya están impregnadas en los sistemas educativos, bueno, en los centros educativos españoles, en todo el sistema, desde primaria, secundaria. Los estudios de FP superior en promoción de igualdad de género también tienen como base la teoría queer, el transgenerismo, y en las universidades, por desgracia, también. Y en el contexto de este webinar, digamos, ¿cómo enlazamos esta guía con el webinar? Pues bueno, esta guía muestra en todo su desarrollo esta relación que queremos mostrar en el webinar de que el lobby transgenerista promociona la explotación sexual y reproductiva. Entonces, más o menos, el hilo conductor que tiene la guía para visualizar esto pues sería un inicio de la confusión entre sexo-género, diversidad y disidencia sexual como eje de la educación sexual, la hipersexualización de los adolescentes, invitación al consumo y participación en la pornografía, blanqueamiento de la prostitución, cuestionamiento de la ilegalidad de los vientres de alquiler. Y a continuación lo que vamos a ver son capturas de la guía que ilustran un poco estas cuestiones. Vale, empezamos con el tema de la confusión sexo-género y la diversidad como eje para la coeducación. Digo coeducación, pero hay que entrecomillar mucho, ¿no? Porque realmente cuando se elabora esta guía pretende ser una guía para la educación sexual y para la coeducación. Entonces, bueno, ya empieza en el primer capítulo hablando de la identidad de género, categorizando lo que es sexo, expresión de género, orientación e identidad. Pretende hacer una comprensión del funcionamiento sistema sexo-género, pero confundiendo ambos conceptos completamente. De hecho, uno de los objetivos es tomar conciencia de que el sistema binario no es natural, sino social. Entonces, aquí ya tenemos esta primera incursión de esa diversidad en las identidades de género, eliminando completamente la categoría sexo como eje vertebrador de la educación afectivo-sexual. Y bueno, luego entra también en la cuestión de las personas trans, su patologización, modelos médicos alternativos que no patologizan a las personas trans, citan también modelos empoderantes de las personas trans y bueno, va a ser todo un despliegue de pues estas cuestiones relacionadas con la identidad de género y además lo que va a crear también es el cuestionamiento de la identidad de género por parte de los adolescentes, que encima están en una etapa muy vulnerable, haciéndose muchas preguntas y entonces esto pensamos que es bastante pernicioso. A la derecha tenemos un ejemplo de una actividad infancia, cuerpos e identidades. Y bueno, ahí se invita a explorar, cuestionarse la identidad de género ya desde el nivel de la ESO, que son niños de 12 años, de 12, 13, 14, 15 hasta 16 años. Se les invita al cuestionamiento y se cita, por ejemplo, entidades como Crisalis, que bueno, que yo creo que las que estamos en este webinar ya sabemos un poco de cómo se desarrolla esta entidad. Pero bueno, aquí sí que comenta en la actividad, por ejemplo, comentad el material didáctico Chicas y Chicos, Identidad y Cuerpo, elaborado por la Asociación Crisalis, con el objetivo de trabajar la identidad y el cuerpo y romper con la asociación pene chico y vulva chica.
¿vale? Esto es la puerta de entrada al transgenerismo. Si seguimos en la siguiente diapositiva, bueno, pues tenemos más ejemplos, ¿no? Otra actividad en la que se cuestiona, pues eso, un cuerpo equivocado, ¿no? Y bueno, aquí entran, por ejemplo, los términos de persona cis, bueno, toda la terminología transgenerista que podáis imaginar. Y bueno, y este cuestionamiento hacia si ser hombre o mujer depende de los genitales o si depende de otras cosas, ¿no? Y que a lo mejor pues no hay que tener un cuerpo sexual de mujer para ser una mujer, ¿no? Pues todas estas cuestiones son las que se van trabajando en las distintas actividades. Tenemos también información para el profesorado en la que explican pues muy bien desde la perspectiva transgenerista qué es la identidad de género. Así pasamos al siguiente bloque. Tendríamos ejemplos de hipersexualización. Bueno, la hipersexualización aparece impregnada en toda la guía. Hemos puesto dos ejemplos pequeñitos. Por ejemplo, la sexualización de las personas intersexuales, ¿vale? Como si ser intersexual fuese una cuestión sexualizable y fuese una elección propia. Luego, por ejemplo, cuando habla de zonas erógenas, insiste mucho en, por ejemplo, zonas como el sexo anal. Insiste mucho en explorar el sexo anal y todo esto pues, es dirigido a chavales entre 12 y 17 años. Si vamos a la siguiente. Aquí tenemos ejemplos de consumo e incitación a la pornografía. ¿Vale? Entonces empieza un poco hablando de actividades relacionadas con las primeras experiencias que los jóvenes tienen con el porno, el cuestionamiento de si el sexo es real en el porno o no, se les presenta la dicotomía entre porno mainstream y posporno. Entonces, a veces empieza bien y luego mete la cuña de que, bueno, de que no se cuestiona el porno como explotación sexual ni como violencia hacia las mujeres y además se les pone como alternativa un porno que sí que es aceptable, que sí que es ético. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, el otro ejemplo. Todo lo que vemos en rojo son los apuntes que las compañeras hicieron en la guía, ¿vale? Todo el análisis que hicieron. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos el concepto de feministas pro-sex, ¿vale? Entonces ya parasitando el feminismo, indicando que hay un feminismo en contra del porno y otro que sí que está a favor, y tergiversando y poniendo también frases, por ejemplo, como la de Amarna Miller, que dice que la clave para hacer porno es aprender a separar la ficción de la realidad, porque según ella pues no ve a nadie culpando a la jungla de cristal por promover la violencia. Bueno, aquí hay una frivolización muy grande de los problemas que la pornografía pueden causar a la sociedad en conjunto, pero sobre todo a los adolescentes. En la siguiente diapositiva tenemos un apartado que habla del sexting consentido. Entonces aquí se trata de enseñar a las jóvenes, sobre todo porque está claro quién puede tener consecuencias a lo largo de su vida cuando envía fotos de su cuerpo desnudo. Bueno, pues se les enseña a compartir con seguridad, pero sin dar muchas pautas, ¿no? Y viene a decirles a las jóvenes que compartir fotos no está mal siempre que ellas lo deseen así, ¿no? Y se deja de lado, pues,
toda la problemática que se puede derivar de compartir esas fotos y dónde pueden acabar esas imágenes de por vida y lo que se puede llegar a hacer con ellas. Esto pensamos que es una puerta de entrada para que, bueno, pues que las jóvenes hagan sus propias imágenes pornográficas, ¿no? O sea, del sexting podemos pasar perfectamente a OnlyFans y de hecho ahora ya sabemos que hay jóvenes de 15 años que ya tienen OnlyFans y publican sus fotos desnudas. En la imagen de la derecha tenemos una imagen de un taller sobre posporno, ahí es de una película que se recomienda constantemente en la guía. Y, y bueno, es una entrada y una invitación a que creen su propio porno si el porno mainstream no les resulta ético. En la siguiente diapositiva tenemos un poco pues la puerta de entrada, ¿no? De si no os gusta la pornografía que existe, cread vuestro propio porno. Esta es una propuesta de una actriz porno, Annie Sprinkle, que es una adalid también del movimiento queer. Y bueno, hay más ejemplos en este sentido. Aquí lo que se intenta es decirle a los adolescentes que, bueno, pues que el posporno es divertido, es otra opción, lo pueden hacer ellos. Y en la imagen que tenemos bajo a la izquierda entra el tema de las personas con discapacidad relacionadas con el porno también. ¿Vale? Eh, bueno, estos grupos queer hacen talleres de posporno con gente con discapacidad porque considera que bueno, pues que la solución al porno es que todos los cuerpos sean pornificables, no solo los mainstream, sino todos. Pasamos a la siguiente. Vale, ahora tenemos el bloque del blanqueamiento de la prostitución. A la prostitución, evidentemente, se la llama en la guía trabajo sexual, se la diferencia de la trata, que esto ya lo hemos visto muchas veces. Y bueno, estos son imágenes del documental Yes We Fuck, que es el que se recomienda encarecidamente que los jóvenes vean. Se les recomienda en varios capítulos de la guía. Y entonces aquí tenemos imágenes, por ejemplo, de Linda Porno, que dice, soy Linda Porno, soy trabajadora sexual, para mí, pues eso, ser trabajadora sexual también es un posicionamiento político desde el feminismo, otra vez este parasitismo, y luego tenemos imágenes de ese documental en los que se ven pues las orgías que se hacen con la gente con discapacidad. Y entonces intentan entrar el blanqueamiento de la prostitución a través de la asistencia sexual a las personas con discapacidad, que por supuesto las llaman personas con diversidad funcional, porque es la terminología que ellos utilizan. Si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos ya de entrada en la imagen de la izquierda eh, tenemos la recomendación de la visualización de un vídeo de AMAR, que es una asociación de meretrices de Argentina, y en la imagen de la derecha tenemos ya directamente en la guía enlaces a páginas de asistentes sexuales, que serían pues estas personas en situación de prostitución que se dedican a ejercer la prostitución con personas con discapacidad. Si pasamos a la siguiente y terminamos rápido. Bueno, este sería ya el último punto de los vientres de alquiler. Aquí, sobre todo, se trata de una forma muy difusa, no hay una crítica, sino que se intenta cuestionar al alumnado sobre si la madre es la que gesta o es la que cría, si realmente los cromosomas tienen tanto que ver con, con el parentesco, con la filiación, con la relación filial. Lo trata todo de forma muy difusa y no lo presenta como una problemática ni como violencia reproductiva. Pasamos a la siguiente.
Vale, bueno, con todo esto que hemos visto de forma lo más rápido posible, pues bueno, nos planteamos varias cuestiones. ¿Es el transgenerismo una puerta de entrada al blanqueamiento de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, visto lo que hemos visto en esta guía? ¿Y qué bases o argumentos tienen para poder llamarse coeducación, esto que se presenta en la guía? Y las compañeras que elaboraron el análisis pues concluyeron a nivel general que la diversidad que propone el transgenerismo para educar niñas, niños y adolescentes pone en riesgo su seguridad, su salud física, psicoemocional y el libre desarrollo de su personalidad. Os dejamos con estas reflexiones y las recuperamos más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Laia. Bueno, ya podéis ver que, de hecho, nuestras compañeras del Front Abolicionista del País Valencià, cuando hicieron el análisis profundo de esta guía y denunciaron sus contenidos y exigieron su retirada, en realidad se estaban avanzando a lo que después se ha ido consolidando con este nombre de educación sexual integral, que está avalada por la UNESCO y que está en los objetivos 2030, de la Agenda 2030, y contra la que desde Docentes Feministas por la Coeducación, y gracias por la mención al inicio de tu intervención, Laia, pues estamos intentando combatir, mostrando comparativamente esa diferencia, ¿no? Porque suena muy bien educación sexual integral, que sería exactamente lo que plantea esta guía y que con este nombre obviamente suplantando la educación afectivo-sexual ante la preocupación de las familias, del profesorado y por fin de las autoridades, del impacto del acceso precoz a la pornografía ahora, ¿no? Parece que empieza a preocupar. Pero claro, lo que entra, esta demanda de más educación sexual, en realidad entra en el formato exacto de la guía. Por lo tanto, pensábamos que era muy importante ver toda esta coherencia del trabajo de denuncia e investigación feminista que llevamos haciendo todas las compañeras durante todos estos años, y se va confirmando todo, y con estas estrategias de penetración que van cambiando de disfraz. Ahora veremos en profundidad también específicamente cómo impacta la penetración transgenerista, del lobby transgenerista, en el blanqueamiento y en el interés máximo que tienen en introducir la explotación reproductiva de las mujeres. Y para eso tenemos a la mejor. Tenemos a Berta García. Muchas gracias, Berta, por haber aceptado la invitación de Confluencia. Todas la conocéis, pero repetiré. Berta es docente, feminista, copresidenta de CIAMS, que es la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad por Sustitución y la Explotación Reproductiva de las Mujeres. Y es, como digo, una indiscutible referente en este campo para todas, como vamos a comprobar ahora mismo, y si no habéis tenido ocasión de escucharla en muchas de las charlas y congresos a los que ha ido, pues ahora lo podréis hacer. Muchas gracias, Berta, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos, porque hay también algún señor por ahí. Soy Berta García, soy Omnia Somnia, ya es más mi identidad, ¿no? Y bien, vengo a hablar y voy a comenzar ya. En relación entre transgenerismo y gestación subrogada, es fundamental entender cómo los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos inciden en la fertilidad y la salud sexual y reproductiva y qué soluciones se aportan a las personas que se someten a esos tratamientos. También es fundamental saber quién aporta esas soluciones. El primero de los tratamientos farmacológicos son los bloqueadores de la pubertad, que se suele iniciar cuando aparece o se incrementa el malestar por las características sexuales secundarias. La Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, WPATH por sus siglas en inglés, considera que la edad del menor maduro para iniciar el bloqueo son los 12 años.
Pero la Asociación Española de Pediatría, en su guía clínica de atención a menores transexuales, transgéneros y de género diverso, de 2022, contempla el tratamiento de bloqueo de la pubertad entre los 10 años y los 11 años y medio. A partir del llamado estadio Tanner 2, estable, es decir, cuando se inicia el desarrollo de las características sexuales secundarias, como son el aumento del tamaño de las mamas en las niñas y el agrandamiento de los testículos en los niños. Y contempla, asimismo, la posterior terapia hormonal con testosterona y estrógenos. La propia Asociación Española de Pediatría reconoce que la evidencia científica es poco sólida y relativamente escasa debido a la falta de estudios metodológicamente adecuados que valoren resultados a largo plazo, sobre todo en tratamientos iniciados en etapa peripuberal. El objetivo del bloqueo puberal es demorar la pubertad deteniendo la producción de testosterona en niños y de estrógenos en niñas para evitar que sus cuerpos desarrollen sus características sexuales. Y se consigue con fármacos agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas que se consideran como de uso off-label por no haber sido desarrolladas en principio para este objetivo. A largo plazo, los efectos de los bloqueadores en la fertilidad son poco conocidos y su uso no está exento de polémica, ya que su justificación en el tratamiento de la disforia no está clara. Posteriormente se pasa a la terapia hormonal, frecuentemente antes de los 16 años, además de continuar con el bloqueo puberal. Esta terapia suprime los niveles de hormonas sexuales endógenas y reduce las características sexuales secundarias, con lo que el cuerpo adquiere características asociadas a las del sexo opuesto. En la mayoría de los casos se mantiene durante toda la vida. Los efectos masculinizantes y feminizantes de la hormonación vienen descritos en la guía mencionada de la Asociación Española de Pediatría y aparecen entre los 3 y 12 meses desde el inicio del tratamiento. Si bien, según la guía, el efecto de la terapia hormonal sobre la fertilidad, ojo, es desconocido a largo plazo, así como también en qué grado y reversibilidad. Sus consecuencias negativas sobre la fertilidad y su potencial y poco conocido efecto negativo a largo plazo son reconocidos por la propia Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y por la Organización Mundial de la Salud, que en 2024 decidió no hacer ninguna recomendación sobre estas terapias en la infancia y la adolescencia. También en 2024 el informe CAS concluyó que los tratamientos con bloqueadores y hormonas cruzadas carecen de fundamento científico y que se aplican de forma negligente, que sus efectos son nocivos e irreversibles para la salud física y sexual y que no existe evidencia ninguna de beneficios para la salud mental. La persona que va a recibir el tratamiento hormonal ha de ser informada de la posibilidad de preservar esperma, ovocitos, tejido ovárico y preembriones antes del inicio del tratamiento y poder ser madre o padre en el futuro, si lo desea, y dentro de la medida de lo posible. Lo que se contempla, esto se contempla en la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida en su artículo 11. Las clínicas de fertilidad hacen obviamente negocio con la preservación de este material biológico. En caso de fracaso de los intentos de gestación, la Asociación Española de Pediatría, nuestra Asociación Española de Pediatría, habla de conseguir un útero receptor para llevar a cabo la gestación, es decir, recurrir al alquiler de vientres, reduciendo a las mujeres a meras incubadoras, deshumanizándolas e ignorando que esta es una práctica violenta y que está prohibida en España. Todos los tratamientos en menores de 16 años requieren el consentimiento informado de sus progenitores o tutores, una cuestión que puede provocar conflictos legales de custodia si se niegan a consentir o temor de que una negativa por su parte a consentir traiga consecuencias letales para su hija o su hijo. En la recientemente publicada versión preliminar del informe dedicado a la violencia contra las madres, la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Remal Salem, destaca que, y abro comillas, a las madres que tratan de proteger a sus hijos e hijas de prácticas nocivas y de actuar en su interés superior mediante el ejercicio de sus responsabilidades parentales,
se les niegan a veces sus derechos. Esto incluye a las madres que se niegan a someter a sus hijas a la mutilación genital y a quienes se oponen a la transición de género social, jurídica o médica de sus hijos e hijas. En algunos casos, las madres han perdido la custodia al haber sido consideradas madres no aptas, lo que ocurre a pesar de que ni ellas ni sus hijos reciben información adecuada y basada en pruebas sobre las causas fundamentales y las graves consecuencias para la salud de tales prácticas. Si se desea continuar el proceso con cirugía, la cirugía de masculinización comprende la extirpación del tejido mamario y graso de ambas mamas, la adaptación de la piel y la remodelación de la areola y el pezón. También comprende la extirpación del útero y la extirpación de ambos ovarios. Esta cirugía, como comprenderemos, es irreversible y conduce a la esterilidad definitiva. En algunos casos, con el fin de posibilitar una futura gestación con ovocitos preservados propios u ovocitos ajenos, se plantea mantener el útero y realizar únicamente la extirpación de ambos ovarios. Se puede completar con la extirpación del canal vaginal, la creación de un pene con tejido de otra parte del cuerpo, la creación de un micropene utilizando el clítoris agrandado hormonalmente, la creación de un escroto a partir de los labios mayores en el que se pueden colocar prótesis testiculares y otros procedimientos quirúrgicos complementarios de masculinización facial y corporal. Entre las cirugías de feminización destacan la vaginoplastia o creación de una neovagina, la extirpación de los testículos que provoca infertilidad y una reducción drástica de los niveles de testosterona y la construcción de genitales externos similares a los femeninos, o sea, monte de Venus, clítoris y labios mayores y menores, pero sin canal vaginal, utilizando el pene, la piel del escroto y otros tejidos genitales. Estas cirugías se suelen complementar con cirugía de aumento de senos, feminización facial y depilación, procedimientos relacionados con la voz y cirugías de contorno corporal, siendo muy frecuente realizar estas últimas sin intervenir los órganos sexuales. La conocida como ley trans prohíbe todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario. En personas entre 12 y 16 años solo se permite a solicitud de la persona menor, siempre que por su edad y madurez pueda consentir de manera informada a su realización. Lo que no sabemos es cómo se puede medir la madurez de una persona menor para tomar este tipo de decisiones que afectan a su salud reproductiva y que dejan a las y los profesionales de la salud exentos de responsabilidad en la realización de cirugías a menores de edad. En todo caso, la terapia hormonal y la cirugía de los órganos sexuales externos e internos conllevan un riesgo significativo en la fertilidad, que puede verse muy deteriorada e incluso anulada. Pero no conozco ninguna clínica que lleve a cabo estos tratamientos que elabore informes sobre la incidencia de las terapias en sus pacientes. Ni Planet Parenthood en Estados Unidos, ni Tavistock en su día en UK, ni Transit o el Instituto Bernabéu en España, que ofrece, por cierto, tratamientos de reproducción asistida para personas transgénero que proponen también la gestación subrogada como solución, aunque eso sí, al menos advierten que en España es ilegal. Esa misma clínica alude también al trasplante de útero en hombres, aunque admiten que se trata de una cirugía, lejos aún de ser una posibilidad tan real como lo son hoy los vientres de alquiler. Claro está. Entonces, como podemos ver, todo pasa por el sacrificio de la integridad física y psíquica de las mujeres. Si una de las acusaciones más simplistas al feminismo radical es que reduce a la persona a sus genitales, para Planet Parenthood, que no puede ser tachada precisamente de transexcluyente, el embarazo no tiene nada que ver con la identidad de género. Y esto os lo estoy diciendo entre comillas, porque son palabras de la propia entidad. Pero sí, todo que ver con tu biología, más exactamente con tus órganos sexuales. Y es que, cierro comillas, y es que la reproducción es muy binaria, nos guste o no.
El deterioro o la pérdida de la fertilidad en las personas transgéneros es algo que obviamente no escapa a la industria de la gestación subrogada. Desde la entrada en vigor de la ley trans, no sabemos cuántas de las personas que han cambiado de sexo registral o se han sometido a terapias hormonales y cirugías han preservado su fertilidad, si es que han querido hacerlo o con la información necesaria para hacerlo. La industria de la explotación reproductiva saca provecho de personas que ven mermada o anulada su salud sexual y reproductiva. Y así, agencias y clínicas en México, Estados Unidos, Colombia, Canadá, ofrecen a mujeres vulnerables y necesitadas de dinero para traer al mundo niñas y niños para esas personas, publicitándolo como libertad de elección para padres intencionales gays y trans. Con gametos propios, si los conservaron, o ajenos, se les ofrece recurrir a una madre subrogada que gestará un embrión y lo traerá al mundo poniendo en riesgo su salud y su vida. Es decir, a las personas transgénero que han quedado infértiles a resultas de terapias y cirugías, pues se les ofrece utilizar a mujeres para traer al mundo esos hijos e hijas que van a anhelar quizás un día en su vida. Entonces, después del escándalo de Tavistock y de tener que vetar las terapias en menores, la web del Servicio Británico de Salud sigue ofreciendo recursos para personas transgéneros y no binarias adultas y lo expresa así. Dependiendo de tu situación, tú, tu pareja o una gestante subrogada, podéis someteros a un tratamiento de fertilidad, como fecundación in vitro, utilizando tus espermatozoides, óvulos o embriones almacenados. El NHS debería explicar qué tratamiento de fertilidad precisa una madre subrogada, esa mujer captada y elegida precisamente porque es fértil y no tiene problemas para reproducirse. No hay que ser muy sagaz para afirmar que el lobby más interesado en la legalización de la gestación subrogada en España es precisamente el de las clínicas de fertilidad. Tanto es así que la SEF, la Sociedad Española de Fertilidad, que agrupa a casi 400 clínicas entre públicas y privadas, presentó en 2016 una propuesta para la regulación en España de esta práctica. Si pudieran ofertar también la gestación subrogada, podrían rentabilizar más del 90% del fracaso de las técnicas de reproducción asistida, por lo que es fácil entender por qué están tan interesadas en la legalización de esta práctica, que obviamente no es ninguna técnica reproductiva. Aunque se recurre a la noción de derechos reproductivos de Naciones Unidas, entendidos como derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente del número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, pasan interesadamente por alto que la gestación subrogada es precisamente una vulneración flagrante de derechos reproductivos de las mujeres y que las personas que se someten a bloqueadores de pubertad, más terapias hormonales y cirugías llamadas de reasignación de sexo, no alcanzan el nivel óptimo de salud sexual y reproductiva, sino más bien al contrario. Ciñéndonos al colectivo T, Transgender Europe, una organización financiada por la Unión Europea que reúne a más de 200 asociaciones en más de 50 países y que nunca llevó a cabo ninguna campaña centrada especialmente en la legalización de los vientres de alquiler en Europa, manifestó, sin embargo, su firme oposición a la condena sin paliativos de la gestación subrogada por parte del Parlamento Europeo en noviembre de 2025, considerando que esta condena es una forma de discriminación contra el colectivo y que contradice la propia resolución del Parlamento Europeo, que aboga, por una parte, por medidas decididas de protección de las personas transgénero y por otra estigmatiza la gestación subrogada, una práctica que Transgender Europe reivindica como legítima para los intereses y derechos del colectivo, no como una práctica violenta y una forma de trata de mujeres con fines de explotación reproductiva. Este enfoque deja en evidencia la profunda brecha entre los derechos de las mujeres y los intereses del colectivo.
Aunque en honor a la verdad, es preciso reconocer que las personas transgénero no son en general muy demandantes de gestación subrogada. El número de organizaciones LGTBI que reivindican la gestación subrogada es en realidad bastante limitado. Algunas reivindican igualdad de acceso a la reproducción asistida, lo que puede incluir erróneamente la gestación subrogada. Unas pocas apoyan abiertamente esta práctica y luego existen organizaciones que reivindican la gestación subrogada como una fórmula válida para construir un modelo de familia diversa. El colectivo LGTBI en su conjunto en España es cada vez menos beligerante y de las 25 iniciales entidades firmantes, no sé si eran 25 o 27, en 2016, del manifiesto impulsado por COGAM para la legalización de la gestación subrogada, muchas de ellas se han ido descolgando hasta quedar reducidas a los dedos de una mano. Las organizaciones que reivindican la legalización de la gestación subrogada son la propia COGAM en Madrid, Crezco Familias, LGTBI. En Andalucía, Galey, a nivel estatal, que apoya, asesora y orienta sobre gestación subrogada, Son Nuestros Hijos y su homóloga en el País Vasco, y Gales en Alicante, Valencia y Castellón, que por cierto se enojó mucho cuando la Asociación Lambda de Valencia equiparó en 2019 la gestación subrogada con la explotación de las mujeres. Al margen del posicionamiento de las asociaciones LGTBI, lo que sí sabemos, según datos proporcionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Ana Trejo Pulido de Stop Vientres de Alquiler, es que en 2023 se compraron 269 bebés nacidos de gestación subrogada en el extranjero, siendo el 43% de los compradores parejas del mismo sexo, el 33% parejas heterosexuales y el 25% personas solas. Como vemos, se ha dado vuelta a la tendencia hasta ahora de ser mayoritarias las parejas heterosexuales que recurren a esta práctica. Ya no lo son. Retrotrayéndonos un poco al pasado, en España, el 28 de junio de 2020, Día del Orgullo, a raíz de un repost de la Federación Española LGTBI en apoyo a un hombre que reivindicaba la gestación subrogada y se quejaba de tener que adoptar al bebé que había adquirido por encargo y contrato en el extranjero, dos personas transgénero impulsaron en redes sociales la campaña Federación Española LGTB, no en mi nombre. Y se publicó un manifiesto que reunió 19 colectivos LGTBI y más de 500 personas a título individual contra la gestación subrogada, considerada una forma de trata contra las mujeres. No sé si algunas estabais en directo ese día, conectadas a Twitter, yo sí lo estaba, fue muy curioso. También reprochaban la tibieza de la Federación Española LGTB, que siempre evitó posicionarse contra la explotación reproductiva de las mujeres y la venta de niños y niñas, y que acepta sin escrúpulos a colectivos y a personas que reivindican esta práctica violenta y lo hacen además como un derecho LGTBI. Entre las organizaciones transgénero europeas, las organizaciones más favorables a la gestación subrogada se dan sobre todo en países donde esta práctica es legal o se tolera, como Reino Unido o en Países Bajos, donde Transgender, ¿cómo se llamaban estos? Transgender Network de Netherlands, es la organización europea con una posición más explícita, ya que reivindica el acceso a la gestación subrogada y sobre todo el reembolso de los gastos originados, ¿no? En Francia, donde están teniendo lugar ahora mismo los estados generales de la bioética con un enfoque absolutamente sesgado a favor de la legalización de la gestación subrogada, Anaïs Perrin-Prevel, que dirige la asociación Outtrans, fue persona invitada el 8 de junio a intervenir en los estados generales de la bioética y defendió el acceso de las técnicas de reproducción asistida para las personas transgénero, no la gestación subrogada. En Colombia, al contrario, 14 organizaciones LGTBI, no todas colombianas y solo 2 de las 14 eran pro-trans, advirtieron en el mes de febrero a la Corte Constitucional sobre unos supuestos riesgos de su participación en un evento con la relatora en el que se iba a tratar de gestación subrogada.
podemos concluir que en España y en Europa y en casi todo el mundo la gestación subrogada no es una reivindicación política central del transactivismo ni su bandera principal, sino, en todo caso, una reivindicación en segundo plano y normalmente con la coletilla de ética altruista, solidaria, humanitaria, aunque, como sabemos, esos adjetivos añadidos a gestación subrogada conforman un oxímoron, ya que la violencia contra las mujeres y el maltrato contra los recién nacidos separados violentamente de sus madres al nacer no pueden ser éticos, ni solidarios, ni humanitarios, ni tampoco es altruismo captar a mujeres haciéndolas creer que las criaturas que traen al mundo no son sus hijas o hijos suyos, para que se desprendan de ellos como si fueran gatitos. Y hasta aquí me he ido a toda pastilla porque no quería propasarme con el tiempo. Prometido que iba a ajustarme al tiempo asignado al nacer. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Berta. Extraordinaria. Como siempre, estoy segura de que habrá mucha gente que querrá volver a ponerse este webinar para escuchar todas estas intervenciones tan en el clavo y ajustándose gracias al tiempo que habíamos asignado al organizar el webinar. Bueno, y en tercer lugar vamos a tener una intervención de nuestra compañera de Confluencia Movimiento Feminista, Amparo Domingo, y voy a presentarla brevemente porque igual también hay alguna persona que todavía no la conoce. Amparo es licenciada en Filología Inglesa, ella profesionalmente se dedica a la internacionalización de empresas, pero nos interesa destacar aquí que es la representante en España de la organización feminista radical, con sede en el Reino Unido y con una de sus fundadoras siendo Sheila Jeffries, nada menos, Women's Declaration International, que ha impulsado la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Pero tengo que añadir que es una pionera indiscutible en nuestro país en el análisis de las estrategias de expansión y dominio del transgenerismo en las leyes y en las instituciones públicas. Y también nos hablará de esto ahora con una visión actualizada de lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Cuando quieras, Amparo, tienes la. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Un placer estar aquí. Y un poco redondeando o completando, concretando, dando una visión adicional a lo que estaban comentando las compañeras, os traigo una presentación. Sabéis que desde siempre hemos estado denunciando el intento de suplantación de esta teoría por el movimiento feminista. Las políticas que emanan del Ministerio de Igualdad dicen que son feministas, no lo son. Las políticas que está haciendo ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que también hemos hablado en otros webinarios, por ejemplo, el que hicimos en diciembre sobre la Coalición por la Igualdad de Derechos, que sabéis que en estos momentos España es la copresidenta de esta coalición. No vamos a repetir lo ya dicho, remitimos a nuestro canal de YouTube para todas aquellas cuestiones que ya hemos abordado. Como decía, todas estas políticas, ahora cada vez que sale el ministro, están diciendo que son políticas feministas, no lo son. Y yo vengo a traeros unos documentos que intentan hacer pasar por emanados por el movimiento feminista, documentos que son, en su propio nombre se indica que son feministas y son una de las puertas de entrada de la ideología transgenerista en nuestro país y en otros a nivel internacional. Voy a compartir pantalla y así voy situando en contexto lo que os comentaba. He nombrado mi presentación Cosificación de las mujeres, por lo que vais a ver ahora. Pero, como os decía, estoy refiriéndome a una serie de documentos impulsados por distintas organizaciones que se hacen llamar feministas. Empezaré por la del año 2020 llamada la Declaración Feminista, que pasó un poquito desapercibida porque justo en ese momento estábamos entrando en pandemia. Con todo el tema del confinamiento se nos pasó un poquito por debajo del radar. Y como veis, es una declaración que la declaración feminista es la traducción al español de The Feminist Declaration. Ellos en la introducción se definen como grupos feministas, pero también son sindicatos,
organizaciones de base de mujeres, también grupos indígenas, por supuesto, grupos para la defensa de las personas con discapacidad, por supuesto LGBTQ. Empezamos a añadir capas y capas de significados que no necesariamente tienen que ver con el feminismo. Para esta ideología el feminismo es cualquier cosa que no sea un hombre blanco heterosexual. Y os he dejado aquí el enlace también para que podáis leer esta declaración por vuestros propios medios. Pero yo os destaco que en esta declaración feminista empiezan a defender, destacar, como siempre, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales de las personas. Cuando veáis en un texto estas denominaciones, sabéis que por aquí ha pasado la ideología que proviene de, en este caso, Yogyakarta Plus. Los derechos, los llamados principios de Yogyakarta, sabéis que se redactaron en el 2006, pero tuvieron una ampliación en el 2017. En su edición inicial del 2006 solo se hablaba de identidad de género, pero luego ampliaron a expresión de género y características sexuales. Y esto nos indica que esta declaración no es feminista, sino que viene de esta ideología queer que desdibuja el sexo, diluye el sexo, define o argumenta que es una expresión social, que es una performatividad. También vemos esta ideología en la expresión mujeres y niñas en toda su diversidad. Cuando veáis la expresión mujeres y niñas y al lado aparezca en toda su diversidad, están haciendo referencia a varones que dicen tener una identidad de género femenina y que por ello, como se sienten mujeres, también son mujeres. La coletilla en toda su diversidad incluye próstatas dentro del colectivo de sexo mujer. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque esta misma declaración feminista, en otro artículo, en el artículo 17, pedía la regulación, la despenalización de lo que ellos llaman trabajo sexual. Enlazamos con la primera ponencia, con la presentación que ha hecho Laia, para el lobby proxeneta para los puteros. La prostitución no es una explotación, no es violencia, sino que es trabajo sexual. Y como veis, van siempre de la mano. Donde sale una idea, sale igualmente la otra idea. Son ideas que van juntas. Son ideas que están trasladándose como avances de derechos, como ampliación de derechos dentro de marcos de derechos humanos y dentro de marcos que ellos se definen como feministas. Esta declaración que yo os traigo, como os decía, no la recibimos como deberíamos haber, o con la alerta que deberíamos haber tenido en ese momento por la fecha en la que se presentó, que fue en marzo de 2020, pero la rescatamos ahora para que veáis quién estaba detrás de esta declaración. Ellos decían que venía del Women's Rights Caucus, un grupo informal del cual no he conseguido tener la lista de integrantes. Se supone que es un grupo informal en el entorno de Naciones Unidas y por eso que están en el entorno de Naciones Unidas accedieron a la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas, nada más y nada menos, para hacer una presentación que también fue luego colgada en YouTube, pero allí en la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas se presentó esta declaración feminista en marzo de 2020 y las organizaciones que sí se destacaron para hacer esa presentación eran la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer, que en estos momentos ha sido renombrada y ahora se llama FOS Feminista, ya no existen estas siglas que se presentaban en el 2020, Outright Action International, que es una organización transactivista desde el primer momento. Han sido colonizados porque en el inicio del activismo de esta organización eran a favor y la defensa de los derechos de las personas homosexuales. Ahora están totalmente colonizados por el transactivismo en contra de los derechos de gays y lesbianas.
Y la tercera entidad que se presentó en esta rueda de prensa de la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas fue la Red Global de Proyectos sobre el Trabajo Sexual, como llaman ellos, que como veréis en su logo tienen este bonito paraguas rojo que habla por sí mismo. Son una organización de promoción de la explotación sexual de las mujeres y fueron ellos parte de, como digo, de las organizaciones que estaban presentando esta supuesta declaración feminista en este contexto de Naciones Unidas. Como os he comentado, las dos ideas salen a la vez y el impulso, el lobby, las propuestas que intentan avanzar en una línea van siempre de la mano de la otra idea de avance de lo que ellos llaman trabajo sexual. Y es el mismo esquema que se repite al año siguiente. Como vieron que efectivamente no había tenido eco por seguramente la situación mundial, el confinamiento que se dio en muchísimos países, en el año 2021 parece que sea otra iniciativa que no tenga nada que ver con la anterior, acaban siendo las mismas personas responsables, son de nuevo las mismas ideas las que se vuelven a presentar. Los llamados principios feministas, en la anterior ocasión era una declaración feminista, pues ahora es una declaración de principios feministas. Estos principios feministas sí que declaran una serie de organizaciones promotoras, de las cuales en amarillo he marcado todas las que no tienen nada que ver con los derechos de las mujeres, solo 4 tienen la palabra mujer en su nombre propio, y de ellas, esas 4, hay 2 que no conozco mucho, pero 2 son transactivistas a tope. A la Asociación por los Derechos de las Mujeres en Desarrollo, AWID, ha sido una de las impulsoras de una queja contra la relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, Rem Al-Salem, y son una asociación que contaba en su junta directiva con el presidente entonces de Transgender Europe y ahora presidente CEO de ILGA World, un autoginéfilo firmante de los principios de Yogyakarta Plus, con lo cual con eso está dicho todo. La organización que veis al fondo de la diapositiva, que se llama Women Deliver, tiene base en Australia y también ha presentado una queja contra la relatora de Naciones Unidas, Rem Al-Salem, con lo cual está claro que aunque intenten aparentar ser organizaciones feministas, son organizaciones enemigas de los derechos de las mujeres a favor del proxenetismo. Y como veis en la traducción que han hecho, porque en la página web tienen la versión en español, utilizan un lenguaje totalmente transactivista porque ellos se refieren a muchas de nosotres. Esto es una copia literal de la redacción que ellos mismos hacen en su página web. Como veis, también definen que son organizaciones feministas, de derechos humanos y de organizaciones LGTBIQ plus y trans. El primer principio, pues universalidad de los derechos humanos, principio de no discriminación y una vida libre de violencia. Nadie tendría nada que decir al respecto porque efectivamente todas las personas tenemos derecho a esta vida libre de violencia y de no discriminación, pero ellos enseguida meten la cuña transactivista de independientemente de identidad de género, expresión de género y características sexuales. De nuevo, la terminología y el lenguaje proveniente directamente de Yogyakarta Plus, de la extensión de los principios de Yogyakarta, la segunda parte firmada en 2017. Meten ya esta cuña de las personas que puedan tener esta identidad de género, expresión de género y características sexuales, y el principio número 2, bajo se supone el concepto de autonomía e integridad corporal, lo primero, reconocer que el trabajo sexual es trabajo. Esta es la primera reivindicación de este documento llamado Los Principios Feministas, que está en la web feministaffirmation.org, que todavía está vigente, todavía está disponible. Y como veis, en estos dibujitos amables que ellos están poniendo en la presentación de esta declaración de principios feministas, hay otro paraguas rojo
de nuevo, es una promoción de la prostitución como trabajo y no como lo que es violencia y explotación de las mujeres. También vemos la ideología transgenerista en que en el apartado de aborto accesible y legal consideran que toda persona debe tener autonomía en la toma de decisiones. Bueno, si necesita una persona que necesite un aborto, solo puede ser sexo mujer. El principio número 5 indica que el sexo es una construcción social. Y como veis, las mismas ideas vienen otra vez de la mano. Se habla de identidad de género, identidad de género, expresión de género, características sexuales y enseguida la cuña de el trabajo sexual como trabajo. Esta web de los principios feministas tiene un apartado de recursos adicionales y no podía ser ninguna sorpresa ver que encontramos como recursos adicionales en una web que se llama Principios Feministas los principios de Yogyakarta. No hay ninguna web feminista, no está ni siquiera ONU Mujeres, que también es bastante transactivista, la verdad, pero ni siquiera disimulan haciendo referencia a recursos realmente feministas o incluso que aparenten serlo. Directamente estos principios feministas dirigen a los principios de Yogyakarta y los principios de Yogyakarta Plus, como estaba mencionando, que es en su artículo 33, donde también entra esta defensa del trabajo sexual como trabajo, la prostitución como medio de vida. En esta ocasión sí que Women's Declaration International, que entonces nos llamábamos Women's Human Rights Campaign, publicamos en nuestra web principal en inglés una respuesta sobre estos principios feministas, los llamábamos los anti-feminist principles, los principios antifeministas. Y os destaco, es una respuesta, por supuesto, en la línea del feminismo radical que os invito a revisar por vuestra cuenta. Por no extenderme, os he traído solo 2 párrafos, que bajo el título Autonomía corporal, integridad y capacidad de acción y derecho a la integridad, el documento plantea reivindicaciones muy polémicas y que sin duda no son representativas del feminismo. Las feministas han utilizado el término integridad corporal para defender los derechos de las mujeres y las niñas a no sufrir violencia sexual por parte de los hombres ni a tener embarazos no deseados. El documento no hace referencia alguna a la violencia masculina ni a la explotación sexual. En cambio, exige que el trabajo sexual, es decir, la prostitución, sea reconocido como trabajo, con todas las comillas, una postura que respaldan las campañas de los empresarios de la industria del sexo para promover y expandir su sector. En 2023 tuvimos una siguiente edición, una nueva evolución de esta idea. No tuvieron otra idea que llamar a esta nueva edición los principios del 8 de marzo, porque el 8 de marzo siendo el Día de la Mujer, nosotras sabéis que tenemos 2 días, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, mientras que el transactivismo tiene multitud de días a lo largo del año. Ahora, por ejemplo, el orgullo es ya el mes del orgullo, no es un día. Las mujeres celebramos nuestro día el 8 de marzo y ni eso nos quieren dejar. Propusieron estos principios para que se llamasen del 8 de marzo para que así esa fecha acabase más relacionada con sus ideas que con las reivindicaciones feministas. Los principios del 8 de marzo, vemos, hay una escalada. En los primeros fue la presentación, una rueda de prensa en la Asociación de Corresponsales, cerca de la ONU, pero no era la ONU exactamente. La declaración anterior de los principios feministas tuvo cierto... sí que se hicieron eco algunas organizaciones, pero esta de los principios del 8 de marzo fueron presentadas junto con ONU-SIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ACNUD. De manera que ya en sede oficial de Naciones Unidas se presentaba este documento con la excusa que habían sido redactados por la Comisión Internacional de Juristas, que es una organización con un nombre muy bonito, muy sesudo, muy impactante, parecen personas serias. Ellos dijeron que habían estado 5 años trabajando en estos principios. La directora ejecutiva de la Subdivisión de Política, Defensa y Conocimiento de ONU-SIDA, con lo cual una funcionaria de Naciones Unidas, celebraba que esos principios se lanzasen el Día Internacional de la Mujer
porque en reconocimiento de los efectos perjudiciales que el derecho penal podría tener sobre las mujeres en toda su diversidad, volvemos a lo que he dicho antes, aquí hay próstatas insertadas dentro del el grupo humano mujer, de la mitad de la población, de manera que estamos con mucha preocupación asistiendo a una declaración transactivista presentada en organismos oficiales de Naciones Unidas. Os he puesto también de esta presentación destacando que vuelve a estar metido en este evento la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, el primero de los paraguas rojos que os he presentado anteriormente. Estaba en esta presentación en sede de Naciones Unidas, en la oficina del Alto Comisionado, el presidente de esta red mundial que tiene sede en Kenia, de nuevo con lenguaje proxeneta, hablando de criminalización, de trabajo sexual, con lo cual ya podéis imaginar por dónde van los principios que presentaron este 8 de marzo de 2023. Efectivamente, os he dejado aquí el índice. Hay unas partes generales sobre legalidad, lesividad, responsabilidad penal individual. Nada que decir a ese respecto, pero bueno, ellos van dejando sus miguitas, sus conceptos a lo largo de todo el texto, y luego de todas formas hay una parte especial donde hay un principio 17 para la defensa del trabajo sexual, de nuevo, lenguaje proxeneta, y el principio 18 a continuación, de la mano, los derechos en relación a orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que es lenguaje proveniente de Yogyakarta. El principio 17, efectivamente, para ellos no es violencia, es un trabajo sexual. El intercambio de servicios sexuales, lo describen la Coalición Internacional de Juristas, son servicios sexuales entre adultos que dan su consentimiento a cambio de bienes. Aquí no hay explotación, aquí no hay estructuras de poder. Bueno, pues ellos consideran que esto debe ser despenalizado sin ningún tipo de freno, ningún tipo de cortapisa. Y también vemos el lenguaje transactivista en el siguiente principio de orientación sexual, que es esa, y luego identidad de género y expresión de género. Continúan con el lenguaje transactivista cuando describen que el sexo se asigna a una persona al nacer, o que hay un binario hombre-mujer y como que se puede salir de ese binario como si hubiese un tercer sexo. La Coalición Internacional de Juristas, para quien no la conozca, nosotras, las radicales, ya las teníamos en el radar porque fueron unos de los impulsores de los principios de Yogyakarta en el año 2006. En el año 2009 hicieron una guía para juristas, mintiendo, diciendo que los principios de Yogyakarta identificaban el derecho internacional que defendía o que protegía el concepto de identidad de género. No es cierto, no existía nada en ese momento, se ha ido creando posteriormente todo este corpus, pero como vemos ellos tienen un interés desde hace mucho tiempo, más de 20 años ya, porque si en el 2009 llevaban 5 años, empezaron en el 2004, estamos en el 26, llevan 22 años promoviendo el concepto de identidad de género y luego su sucedáneo de expresión de género y características sexuales, con lo cual bajo este nombre respetable de Coalición Internacional de Juristas se encuentra un organismo transactivista que, además de promover las ideas de identidad de género, promueve también la explotación de mujeres bajo la noción de trabajo sexual. Women's Declaration International volvió a manifestar su desacuerdo totalmente con estos principios del 8 de marzo. Sheila Jeffries hizo un webinario que no os debéis perder, está en el canal de YouTube de nuestra organización de Women's Declaration International, y desde el capítulo español hicimos una traducción de su ponencia. Ella considera que estos principios del 8 de marzo son en realidad una carta de los derechos sexuales de los hombres, porque efectivamente a quien beneficia es a los hombres por poner a su disposición a mujeres e infancia para la satisfacción de sus deseos sexuales. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Vemos que el transactivismo niega la existencia de las mujeres porque niega la existencia del sexo, pero paradójicamente, sorprendentemente y lógicamente
siempre va de la mano con iniciativas que promueven la noción de trabajo sexual o, como hemos visto en la exposición de Berta, la gestación subrogada, que son dos explotaciones, dos violencias que dependen directamente de nuestro sexo femenino. No se puede hacer trabajo sexual si no hay sexo. Si el concepto de sexo no existe, ¿cómo se puede hacer un trabajo sexual? Ah, ese sexo debe existir. Y evidentemente la gestación subrogada, esa explotación solo se plantea sobre las hembras de la especie humana, sobre las mujeres, nacidas mujer, como queráis llamarlo, pero no hay forma de explotar por gestación por sustitución, que es otro de los nombres, a los varones. Es imposible. Con lo cual es esta incoherencia que siempre encontramos de base en los postulados transgeneristas y vemos que además retuercen el principio de autonomía que tanto hemos reivindicado desde el feminismo para los derechos sobre las decisiones sobre el propio cuerpo, el derecho al aborto, la autonomía reproductiva, el poder decidir cuándo o no tienes hijos. Esto es retorcido por el transactivismo para intentar justificar y promover la explotación sexual y reproductiva de las mujeres porque se supone que el trabajo es un intercambio de servicios entre adultos y que se hace con consentimiento y con plena autonomía. Entonces, esta ideología, al final, lo que vemos es que tiene una visión totalmente deshumanizante, cosificadora de las mujeres, porque somos el objeto de deseo literal, somos un objeto al alcance de cualquiera que tenga el dinero, un cuerpo para ser utilizado en la satisfacción de los derechos, de los deseos sexuales ajenos, porque las mujeres en situación de prostitución, la excusa del proxenetismo es que viven su sexualidad. No es cierto, son un objeto al servicio de la sexualidad ajena. Eso sucede tanto en prostitución como en pornografía, pero también el cuerpo de las mujeres puede ser utilizado en la satisfacción de los deseos narcisistas de la reproducción genética a la carta, a toda costa, independientemente del sufrimiento y de las secuelas que pueda tener para las mujeres cuando sufren esta violencia dentro del esquema de los vientres de alquiler. Pero también el cuerpo de las mujeres acaba siendo un disfraz, es un accesorio de moda, es un accesorio que algunos hombres pueden adquirir a través de cirugías y procedimientos cosméticos y hormonales si alegan tener una identidad de género femenina. Entonces, bueno, aquí dejo mi presentación, hay muchas más cosas que decir, pero bueno, pasamos al coloquio y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Amparo, por tu presentación magnífica, por supuesto, redondeando las intervenciones y el objetivo del webinar de esta tarde, que es precisamente ver cómo se han ido construyendo estas estrategias, ¿no? De penetración del lobby transgenerista en la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Queda muy claro con tu intervención final cómo lo han ido haciendo y cómo han ido penetrando y están ahí presentes, disfrazados, por supuesto, y ocupando esos espacios incluso feministas, ¿no? Utilizando también esta idea de derechos humanos primero, pero ahora ya directamente de feminismo, ¿no? Lo digo teniendo en cuenta, por ejemplo, que este mediodía en las noticias del canal de televisión catalana, TV3, hablaban del aborto, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con el aborto y hablaban de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Es decir, la televisión pública catalana ya utiliza este tipo de vocabulario, ¿no? Bueno, no hay perdón, no hay preguntas, compañeras, en preguntas y respuestas. Había dos, las he resuelto mientras estabais vosotras presentando. Y no hay preguntas explícitas formuladas en el chat. Yo creo que hay también mucha necesidad de reflexionar sobre todo lo que se ha presentado esta tarde. Para aquellas personas que era nuevo, sin duda, pues tienen que estar absolutamente escandalizadas. Y para aquellas personas que ya han ido siguiendo estos temas en los últimos años y han ido siguiendo nuestros webinars, pues es una reafirmación de que el enemigo avanza, y lo digo así claramente. A mí no me importa utilizar vocabulario bélico porque estamos en guerra y además en una guerra
que nos afecta físicamente incluso, ¿no? A nosotras y a la infancia. Gracias, compañeras. Y ahora sí, doy la palabra para un último comentario antes de cerrar el webinar a Laia, a Berta y a Amparo, por este orden, si queréis. Laia, tienes la palabra. Simplemente por cerrar, dejar claro que el transgenerismo es un pack de dogmas promovido en gran parte por partidos de izquierdas que lo que va a conseguir al final es abrir el mercado de los cuerpos usando como pretexto la libertad individual y la diversidad de género y después la diversidad de familias también con todo esto de los vientres de alquiler. Ya tenemos guías pedagógicas hablando de la no discriminación hacia las familias que se han formado a partir de... Y bueno, y aprovechándose de las más vulnerables, jóvenes empobrecidas, adolescentes, la infancia, bueno, toda esta es la gran puerta de entrada de todo este mercado. Muchas Muchas gracias. gracias, Laia. Habías terminado, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Berta, cuando quieras. Bien, vale, muchas gracias por haber organizado este webinar, por haberme invitado a participar con estas compañeras tan estupendas, tan alucinantes. Y nada más que quiero llamaros la atención sobre una cuestión que estoy empezando a observar últimamente y es que os fijéis muchos artículos que comparto o que podéis encontrar vosotras mismas, cómo se empieza a hablar de la gestación subrogada como de trabajo gestacional, cómo se empieza a hablar de las madres subrogadas como de mano de obra. Entonces, mucho me temo que vamos a asistir a un proceso similar al que ocurre con la explotación sexual, ¿no? Y que ha sido desfigurado y convertido en trabajo sexual. Entonces, fijaos mucho, por favor, porque este es un tema muy llamativo. También se incide mucho en que esta práctica opera en una zona gris en muchos países, pero dando como solución la regulación de la práctica, no su prohibición. Entonces, bueno, hay que estar muy alerta a cómo se van introduciendo determinadas nociones, ¿eh? Y nada más. Muchas gracias a todas por estar aquí y habernos prestado esta atención que nos habéis prestado. Muchas gracias, Berta, a ti por tu contribución y por este añadido, ¿no? Para que veamos toda esta tergiversación del lenguaje, trabajo sexual, trabajo gestacional, es un blanqueo, una disociación total de la explotación y de la objetificación de las mujeres, ¿no? Esto es realmente lo que quieren hacer. Empiezan por borrarnos y luego son funciones sueltas que encima son blanqueadas con el lenguaje, ¿no? Que son especialistas. Te doy la palabra a ti, Amparo, y cerramos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas también por las intervenciones y efectivamente la idea era mostrar esta coincidencia de ideas que son el mismo movimiento. Tienen diversas manifestaciones, pero es un único movimiento promoviendo esta deshumanización y cosificación de las mujeres. Yo estaba intentando encontrar la cita ahora cuando estaba hablando Berta, porque en los años 80 las feministas radicales hablaban de ya entonces los bienes de alquiler como prostitución reproductiva. Y realmente es parte del encaje y es una forma de verlo muy clara y encaja con lo que tú estás diciendo, que quieren ahora meterlo como parte del trabajo, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo lo que quería destacar es eso, que no hagamos caso de estas
falsas declaraciones, de estos falsos avances de derechos, que es lo que ellos promueven para intentar meterse bajo el paraguas de derechos humanos y conseguir cambiar la legislación. Siempre se presentan como un colectivo vulnerable, discriminado, y a partir de ahí es como consiguen la simpatía del público y también, bueno, de los políticos. No sabemos exactamente si hay otro tipo de intereses, que probablemente los haya, pero sobre todo eso, muy atentas al lenguaje, revisar cuando haya el lenguaje transactivista y ver el resto de derivadas, y sobre todo eso, cómo los distintos caminos siempre acaban uniendo en lo mismo, que es la explotación sexual y reproductiva de las mujeres y la cosificación de nuestros cuerpos. Pero bueno, eso. Muchas gracias, y Silvia, ya puedes cerrar cuando quieras. Gracias. Vale, pues de acuerdo, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todas. Os recomiendo que reviséis, una vez tengamos este webinar colgado en YouTube, los webinars anteriores de este curso que hemos dedicado a cómo el lobby transgenerista se ha ido infiltrando y está condicionando toda la agenda feminista, y que no es un punto más de la agenda, sino que es precisamente la reacción patriarcal contra las mujeres y contra la lucha de las mujeres. Que tengáis un buen verano, que descanséis porque es muy necesario, porque la guerra continúa, me temo, compañeras. Buen verano, gracias a todas. Buenas tardes.